Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al cuarto día del devocional semanal. Soy Horacio Alcaraz, pastor de la Casa de la Bendición en Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina. Y estamos tratando este tema acerca de Jesucristo, que nos rescató con su sangre. El texto base para nuestro estudio de esta semana es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, y lo vamos a volver a leer juntos. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La única manera en que nosotros podíamos ser libres de nuestra vieja manera de vivir y de sus consecuencias es que se encontrara un sacrificio adecuado, un sustituto perfecto que ocupara nuestro lugar para pagar el precio por nuestro pecado. Ese sustituto vino a ser Jesucristo. Ahora, quiero referirme a lo que pasaba en la época del Antiguo Testamento, porque al leer los Antiguos Testamentos vemos que el pueblo de Israel había sido instruido en un sistema de sacrificios que ellos presentaban, animales, corderos, bueyes y otra clase de animales, presentaban como ofrenda por su pecado y lo hacían para reconciliar al pueblo con Dios. Ellos cada vez que pecaban diariamente tenían que llevar el animal para ser sacrificado al santuario, al templo o al tabernáculo de reunión. Y una vez por año se hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y esto se hacía para hacer las paces con Dios. Esto se hacía para reconciliar al pueblo de Dios, con su pueblo al pueblo de Dios con su Dios. Y era un acto simbólico porque en definitiva la sangre de esos animales y esos sacrificios no tenía ningún efecto en la vida del pueblo judío. La conciencia de ellos seguía siendo culpable, ellos no eran libres de la culpa, ni tampoco había ningún tipo de liberación del pecado, ni había ningún tipo de cambio de conducta, porque la sangre de animales eran simplemente eso, animales, y que nada podían hacer como efecto positivo en el alma del pueblo judío. Pero todos estos rituales y sacrificios fueron instituidos hasta el tiempo en que vendría el sacrificio perfecto, el sustituto perfecto del pecador. No por nada, o mejor dicho, justamente por eso, cuando Juan el Bautista ve a Cristo que aparece públicamente en el río Jordán, lo llama, lo nombra, da testimonio acerca de Cristo, nombrándolo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todos esos sacrificios de la antigüedad estaban simbolizando y prefigurando el verdadero y real sacrificio que iba a ser hecho en el tiempo futuro y que Cristo mismo vino a cumplir en favor de todos nosotros. Cristo era el sacrificio final y perfecto, sin mancha y sin ninguna contaminación. Y en este tiempo, o a partir de ese momento, mejor dicho, a partir de la muerte de Cristo en la cruz y hasta ahora, Dios nos está ofreciendo a nosotros la salvación por medio del sacrificio de Cristo como el Cordero sacrificado, muerto en nuestro lugar. Por medio de Cristo, que fue el pago del precio necesario para nuestra liberación. Dios nos ofrece a su Hijo Jesucristo para nuestra liberación y espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y creamos en ese sacrificio para que realmente podamos experimentar liberación y salvación en lo más profundo de nuestro interior. Jesucristo dio su sangre y ese fue el precio por nuestro rescate de una vida en pecado, de una vida que nos llevaba a la muerte eterna y de una vida sin rumbo. La sangre fue el precio digno. Y dice el apóstol Pedro, la preciosa sangre. ¿Qué significa la preciosa sangre? Significa de inestimable valor. Inestimable valor. Leo una paráfrasis que dice así:
con preciosa sangre, como de un cordero sin mancha en sí mismo y sin contaminación, contraída por el contacto con otros, la misma sangre de Cristo fue el precio para nuestro rescate. Aunque Cristo fue verdadero hombre, vivió una vida sin pecado. No se halló mancha, ni defecto, ni falla moral en él. Y también fue una vida sin contaminación, porque viviendo en un mundo de pecado y rodeado de pecadores, jamás eso llegó a tener influencia alguna sobre él. Y el hecho de que su vida fuera tan perfecta, santa y agradable a Dios, hizo que el sacrificio que él presentó de su propia vida sea lo suficientemente capaz y, en definitiva y finalmente, poderoso para poder lograr nuestra liberación y nuestra salvación. Cristo fue hombre, es verdad, pero fue puro en sí mismo. Cristo fue hombre, es verdad, pero vivió una vida sin contaminarse con el pecado y la maldad de este mundo. Y acá radica el poder de la sangre de Cristo. Aunque no estamos hablando de la sangre en sí, sino de lo que la sangre representa. Representa la clase de vida que Cristo vivió, y la clase de muerte que Cristo murió. Es la muerte de un inocente, es la muerte de alguien que nunca había pecado, muriendo en favor de nosotros que sí habíamos pecado y éramos culpables de nuestro pecado. Nuestra redención costó más que nuestra creación. Thomas Watson, un autor puritano, dijo esta frase, la escribió: grande fue la obra de la creación, pero mayor es la obra de la redención. Costó más para redimirnos que para hacernos. En la creación Dios nos hizo con sus dedos y habló su palabra, pero en la redención a Dios le costó su propio Hijo. En la creación fue obra de sus manos, pero la redención a Dios le costó su propio brazo derecho. El Hijo de Dios es el brazo derecho de Dios, el Rey Padre, y fue lo que le costó a Dios el precio de nuestro rescate y de nuestra salvación. Siendo nuestra condición la de prisioneros desesperantes y desesperados, sin ninguna posibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos, Dios viene, paga el precio requerido de nuestro rescate y sin pedirnos nada a cambio, solo espera que nosotros creamos en lo que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo. No hay nada más que nosotros podamos hacer ni agregar a lo que Cristo hizo en favor de nuestras vidas, y Dios el Padre, que entregó a su Hijo por nosotros, la preciosa vida de su Hijo, nos pide solamente que creamos en Él.